Muy buenas tardes, tengan todos los integrantes de esta sección. Nos corresponde el día de hoy disertar lo referente al punto de la unidad número 1 atinente a la localización y contexto, así como las tipologías de la criminalidad. Este estudio se refiere a diferentes variantes o factores, mejor dicho, que influyen sobre la criminalidad. Y la primera de ellas es el factor contextual, que se refiere a los eventos sociales que incentivan la comisión de los delitos. Estos eventos son de inmensa naturaleza y contenido, pues se aparta de las teorías que reseñan que la delincuencia parte del interior del individuo, de su psiquis, de su personalidad. De modo que estas características sociales se apartan pues, de la tesis biológica del delito. Y entonces vamos a ver que dentro de esos factores existen varias causas, como las económicas, las sociales, culturales, educacionales, entre otras, que van a influir en el comportamiento del delincuente y van a ser determinantes para las mismas. Por otro lado, y paralela a la teoría del contexto de la criminalidad, está la teoría de la localización, que nos refiere que las características de la zona geográfica definen ciertas tipologías de criminalidad, según la toponimia, los recursos y las características propias de los lugares. De modo que va a haber una importante especialidad en una y otra zona geográfica. Dentro de la teoría del contexto de la criminalidad, como lo reseñé, la tesis de la criminología que refiere o que determina ciertas circunstancias del entorno social del individuo para ser como la guía o la determinante de su conducta criminal, de modo de que son externos. Entonces es una antítesis de la teoría biológica. Esos factores sociales que inciden en la criminalidad son medibles estadísticamente y por lo tanto podemos ver la relación o la función matemática entre el factor social y la criminalidad. De modo entonces que así podemos ver que en determinado estrato social la criminalidad es mayor o menor dentro de los grupos de personas con nivel cultural diferente, la relación que va a haber entre la criminalidad. Y bueno, como lo dije, todos esos factores tienen que ver con la pobreza, el analfabetismo, la detención de poder, el clima, entre muchos otros. Entonces tenemos que ese es el contexto de la criminalidad. En síntesis, va a ser los factores sociales los que van a influir directamente sobre cada tipo de delito que se cometa, desde sexual hasta que se comete contra la propiedad, la violencia de género, etc. Y todos son medibles de manera estadística. ¿Para qué? Para lograr comprender y lograr el establecimiento de políticas que tiendan a su prevención y como no todo es prevención, también a su represión. Juzgamiento y penalidad. En cuanto a lo referente a la teoría de la localización, dijimos que las influencias de las características espaciales van a tener eco en la criminalidad de los individuos. De modo que si nosotros nos encontramos en el campo, allí va a imperar sin duda alguna delitos como el espigamiento, como el abigeato, como el hurto. En cambio, en la ciudad se
tornan un poco más violentos los delitos y vemos el robo, delincuencia organizada, de modo que esas características van a ser claves en el tipo, la tendencia delictual que se estudia. ¿Y cómo se logra el análisis de la influencia de la localización geográfica sobre la criminalidad? Lo podemos lograr de varios puntos de vista. Los mapas de la criminalidad, que son mapas donde se observa la localización de ciertos tipos de delitos. No ofrece mayores información, pero sí podemos visualizar dónde se comete uno u otro delito y su grado de comisión, su número de comisión. Pero tenemos otros medios más avanzados, como es la cartografía digital, los sistemas de información geográfica, que son con programas computarizados en la cual no solo vamos a ver dónde se cometen determinados delitos, sino su frecuencia, su cantidad. Vamos a tener una cartografía de la delincuencia en determinadas zonas geográficas. Eso nos ayuda a hacer un análisis situacional de la delincuencia a los fines preventivos que va a ser localizada, y así las políticas de seguridad ciudadana que se empleen o se hagan o se planifiquen van a tener como fortaleza saber dónde atacar cada tipo de delito en aras de la prevención, que es lo fundamental para este tipo de herramientas, mapas de la criminalidad o la cartografía digital por los sistemas de información geográfica, van a tener como finalidad hacer un estudio situacional para la prevención de la delincuencia a través de las políticas públicas adecuadas. Por último, el programa nos exige la tipología de los delitos y allí vamos a encontrar tres tipos de tipos. La primera habla sobre la delincuencia organizada, socializada, que es una corriente en la cual como factor fundamental en la orientación criminal está la que ejerce la sociedad cuando no hay en la infancia una debida disciplina, vigilancia, y el individuo se va desde muy pequeño ante la ausencia del padre a la madre o de esas disciplina y vigilancia, va haciéndose de amistades que a la larga van a hacer que pertenezcan en un grupo de delincuencia llamadas generalmente bandas. La delincuencia no socializada, al contrario, no establece que los factores sociales son los que van a incidir en la orientación criminal del individuo, sino algunos rasgos psicológicos denominados trastornos de la personalidad. Generalmente, aquellas llamadas sociópatas, que son individuos que no acatan reglas de autoridad, tienen un superego inflado, tienen personajes narcisistas, no tienen empatía contra las demás personas y tienen siempre una excusa para justificar sus comportamientos. De modo de que el individuo tiene esos rasgos psicóticos que van a llevar a delinquir sin ningún tipo de patrones de conducta que sopesen su actuación criminal. Siempre van a tener una excusa y siempre los demás van a ser los culpables. Se va a justificar por cualquier medio y no va a tener ninguna consideración o racionalización sobre las consecuencias de sus actos. Es un individuo que no siente culpa de lo que hace. Y por último, la delincuencia neurótica, que está dominada por enfermedades mentales de base que traducen o se traducen en una acción delincuencial
por una conducta agresiva, violenta del individuo. De modo que esas son las tres tipologías de la criminalidad que hemos estudiado el día de hoy. Bueno, muchas gracias por su atención y estamos pendientes para la próxima clase.